Buenas tardes, mi nombre es Roberto Quevedo y les voy a hablar sobre el sustrato de orquídeas. Hablando un poquito sobre la historia de cómo empecé a diseñar un poco nuevos sustratos, es por el motivo que tenía muchas especies, o digamos algunas especies o géneros que no me iba muy bien, digamos, en el cultivo. No crecían tan bien, no se desarrollaban tan bien, estaban muy lentas, entonces empecé a ensayar nuevos sustratos en los cuales me costó mucho tiempo realmente, porque en todo el camino de estar consiguiendo nuevo material para poder hacer crecer las plantas, pues se me fueron muchas, ¿no? Se murieron bastantes plantas en ese camino. Yo creo que me ha tardado bastantes años, por lo menos no, más de 5 años, entre 5 o 6 años, digamos, ¿no? Y en ese lapso se han muerto varias plantas, ¿no? Ensayando. Pero bueno, he logrado varias cositas interesantes y en las cuales les quiero comentar en esta exposición, ¿no? ¿Qué es el sustrato? Es lo más cercano para imitar el hábitat, observar el desarrollo de las raíces, es el medio por el cual las plantas crecen y se anclan. Tenemos mucha variedad en estos sustratos. Volviendo un poquito al tema de cómo me inicié con esto, ¿no? Acá pueden apreciar en la foto, en la segunda fotito que en todo la estructura de las raíces, cómo se ha diversificado dentro del envase, ¿no? Es impresionante todo ese enraizamiento que ha logrado con este sustrato que he conseguido. Bueno, como les decía, cada especie o cada género necesita digamos, en mi opinión, he aplicado diferentes sustratos, ¿no? Y las mezclas y granulaciones, lógicamente. Acá le voy a hablar sobre algunos trabajos sobre ya sustratos ya, digamos, ya establecidos, ¿no? Que se encuentran, pero dentro de esto hay una granulación que no se encuentra acá en Lima, ¿no? Que voy a hablar sobre ella. El sustrato del Fagno. Este sustrato retiene bastante agua y los nutrientes. El sistema radicular crece enormemente, pero siempre y cuando hay que saber cómo es el riego también, ¿no? Y también, digamos, al menos aquí en Lima siempre, generalmente esto se trasplanta una vez al año, más o menos. Acá le voy a hablar de un ejemplo de unas orquídeas cultivadas en sustrato de Sagnum. Por ejemplo, es la Cattleya rex, Moyobamba. Está plantada en una maceta de ladrillo. ¿Por qué lo tenemos ahí? Porque esta planta necesita una humedad, digamos, ligera, ¿no? Más o menos yo calculo unos 5 días necesita mantenerse húmeda este género, porque si no las raíces, si se mantienen más de 5 días, las raíces se pudren. Entonces el ladrillo ayuda a absorber la humedad
para mantener una ligera, para mantener el contenedor húmedo, no mojado, que eso puede pasar en las macetas de plástico, ¿no? Acá tenemos una cocleantes. Es, digamos, también el mismo sistema. En la maceta de barro ayuda a absorber toda la humedad excesiva que hay en el sustrato del sphagnum y te mantiene, digamos, una humedad intermedia o ligera, ¿no? Y ahí las raíces se desarrollan muy bien. En cambio, si fuera, por ejemplo, con una maceta de plástico, pues se encharcaría y aguantaría, sería más largo el proceso de la humedad, ¿no? Entonces, ahí se pueden podrir las raíces. Pasemos al otro. A ver, ya. Acá tenemos un híbrido de Gaston Doy por Lutiola. Pueden apreciar la humedad acá, por ejemplo, es diferente en el anterior. Acá sí se mantiene la humedad más larga, ¿no? Por ejemplo, en las anteriores puede secar, digamos, en unos 4 o 5 días, digamos, y acá, ya con el contenedor de plástico o maceta, más o menos te dura unos 7 a 8 días mantenerlo húmedo, ¿no? Es una planta que necesita una humedad más larga, digamos, ¿no? Acá pueden apreciar el sistema radicular, cómo van. Muy interesante. Acá les voy a hablar sobre el sustrato de pino y carbón. El carbón es un fungicida natural maravilloso, es muy útil para todas las plantas. Se necesita un determinado grado de humedad, digamos, dependiendo a la mezcla en la que uno va a hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí lo estoy presentando 3 tipos de granulación. Aquí está el sustrato de pino carbón tipo 3. Es una mezcla de 50% de pino y 50% de carbón. La granulación de estos materiales son de 1,5 centímetros a 2,5 centímetros. En mi cultivo, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de una Cattleya rex ayacucho. Estas plantas no necesitan tanta humedad como la Cattleya rex de Moyobamba. Estas plantas, si las pones en musgo blanco, se pudren. Son más, yo podría decir que es un bosque un poco más, definitivamente más seco que el otro, ¿no? Y necesita un sustrato bastante aireado, por lo que ven. Pueden ver cómo están las raíces que se entrelazan ahí, se meten entre los huecos. Es un sustrato bastante aireado. Y lo tengo en una maceta bastante ancha y baja. Más o menos un espesor, digamos, de unos 6 centímetros, digamos, sí. 6 centímetros de espesor, ¿no? Este sustrato es intermedio. La mezcla es igual 50% y 50%. La granulación de estos materiales son más o menos de 7 milímetros a 11 milímetros. Yo he cultivado con este sustrato muy bien las anguloas y me han enraizado excelentemente.
Acá sí no presento ejemplos. Sustrato de pino y carbón tipo 1. Esta mezcla es igual 50% de pino y 50% de carbón. La granulación de estos materiales son de 2,4 a 4 milímetros. Acá le puedo presentar un ejemplo de este sustrato, que es un bulbophyllum. Es importante, digamos, en este sustrato, generalmente este sustrato se usa para orquídeas de raíces delgaditas, ¿no? Y que vengan de bosque húmedo. Es recomendable, al menos yo, mi recomendación sembrarlas en contenedores transparentes, ¿no? Para poder observar cómo van las raíces por dentro, ¿no? Uno puede estar ahí siempre observando cómo crecen. Y mantener un buen drenaje, digamos, las macetas, ¿no? Yo inclusive les hago huecos, más huecos de lo que vienen, porque esas macetas no vienen diseñadas para las orquídeas, ¿no? Y si acá, por ejemplo, si se dan cuenta, esta maceta es bastante alta, ¿no? El sustrato también más o menos debe tener un espesor de unos 5 centímetros a 6 por ahí. Y con la altura de este contenedor o maceta, ahí se forma como un microclima, ¿no? O sea, si estuviese al borde el sustrato con la maceta, pues eso se evaporaría más rápido la superficie. Entonces ahí como hay un microclima. Acá tenemos unas cocleantes. Puede apreciar cómo se desarrollan las raíces con este sustrato. Están muy bonitas las raíces. Es un excelente sustrato. Este sustrato, pues como le decía anteriormente, generalmente son para plantas de raíces delgadas, ¿no? O plantas de bosque húmedo, ¿no? De bastante humedad. Pero también digamos, el género o especie, depende de los géneros también, ¿no? Acá, por ejemplo, con este sustrato yo lo he utilizado, por ejemplo, en Pleurotalis, Estrepias, algunos Epidendrum de bosque húmedo, de bastante humedad, de esos que crecen así en los musgos, ¿no? Les recomiendo bastante para las personas que quieran cultivar, pues, especies, ¿no? Eh, Pequeñas, ¿no? Un excelente sustrato. Acá vamos a hablar ya de los sustratos que yo he estado diseñando, digamos, ¿no? Y bueno, las piedras sí hay cultivadores que cultivan con esto, pero digamos, quiero explicar algunas granulaciones que se usan, ¿no? Ahora pasamos al otro. El sustrato de piedra. La historia de este sustrato fue específicamente pues encontrar un material que seque rápido, digamos, esa fue la idea al principio, ¿no? Que seque rápido, que se mantenga una ligera humedad, claramente, para una maceta de 10 centímetros de diámetro, porque tenía un problema
con el Trichocentum tigrinum. A mí siempre me gustó esa especie. Siempre me encantó, pero el problema es que no. Yo la tenía por ejemplo, en placas de osmunda y no me iban bien, porque se llenaba de sales y las raíces se quemaban, las puntas, ¿no? O sea, el crecimiento iba, pero medianamente, no era excelente. O sea, no caminaba mucho las raíces. Podría ser unos 10 centímetros a 15, lo máximo. No, no se estructuraba bien dentro de la placa. Bueno, con el tiempo, pues, observé que sí utilizaba este material, pues me iba a dar una ligera humedad y justamente lo que yo necesitaba para este tipo de especie, ¿no? Este tipo de piedra es un tipo de grava que generalmente es de construcción y uno lo puede encontrar digamos, en varios tamaños si uno lo empieza a seleccionar, ¿no? Si, digamos, justamente si uno pone de ejemplo, ustedes ponen unas 3 macetas, digamos, ¿no? Vacías, antes de que ustedes puedan ensayar con este sustrato en sus casas, porque en sus casas o en el clima en donde ustedes vivan, la humedad no es igual y las plantas generalmente no secan casi igual. Entonces, yo pondría, por ejemplo, unas 3 macetas vacías, entonces vamos a ensayar, a una la ponemos llena, a una, digamos, 50% y a otra un 25%. Entonces ya más o menos usted ve cuánto va a secar la que está llena, en cuánto tiempo va a demorar en secar la que es eh, la, la que está llena y la que viene la de 50% y la de la cuarta parte, ¿no? Entonces, más o menos va anotando cuántos días va a demorar en secar ese sustrato y de acuerdo a eso ya tiene una información, este, digamos, qué planta puede ir ahí, ¿no? Este sustrato de piedra uno, el proceso del sustrato, digamos, es tener un cernidor y para adquirir un diámetro de 11 milímetros a 7,1 milímetros. Ese es digamos, lo que yo cierno con mi cernidor, digamos esos granos que me salen, ¿no? Después de esta selección, se tiene que lavar nuestro sustrato de piedra y procurando que no quede ningún residuo de suciedad o arenilla. Eso es muy importante porque si queda arenilla o polvo, eso es muy perjudicial para las plantas. ¿Por qué? Porque eso mantiene más humedad. Puede prolongar un día más o 2 días más el secado y nos pudre las plantas. Son detalles importantes. En este proceso, ya que está lavado, se deja secar al sol para eliminar cualquier bacteria o hongo, ¿no? Y una vez que está seco, pues los embolsamos y lo almacenamos hasta que uno lo tenga que utilizar. Acá tenemos el ejemplo de este sustrato de piedra. Esta es la Selencoa onustum. Pueden apreciar el sistema radicular, cómo ha caminado
en todo alrededor y lógicamente también está en todo el sustrato. Una planta de raíces delgadas. Es una planta bastante fuerte, interesante. No puede tampoco permanecer mucho tiempo húmeda si no se pudre, ¿no? Ese es el motivo también de este material, que tiene que secar rápido. Y también quería añadir que, por ejemplo, hay que tener buena aireación también, ¿no? Y de todas maneras, cuando uno va a cultivar con este sustrato, siempre hay que tenerlo, digamos, en unas rejillas o digamos que esté bastante aireado abajo, ¿no? No lo podemos poner en ningún platito, ni con agua, ni tapar la aireación de abajo, porque si no eso perjudica a la planta y demora más en secar y se pudren las raíces. Acá tenemos otro ejemplo, el Trichocentus tigrinum que hablaba al principio. Esta fue la planta, digamos, que me incentivó a buscar ese sustrato, ¿no? Y bueno, de ahí empieza pues toda una búsqueda y acá, por ejemplo, tenemos una violácea, ¿no? Es increíble cómo crece en la piedra, pero este material te aguanta una humedad ligera y que le encantan las raíces. Acá tenemos una Cattleya persivaliana. Ven cómo están la planta muy bonita, el sistema radicular muy interesante, creciendo muy bien. Es muy interesante ver cómo va creciendo todo este sistema radicular, ¿no? Yo siempre estoy observando eso, ¿no? Porque si por ejemplo, acá esta parte verde empieza a ponerse negro es porque hay un problema ahí de excesiva humedad, ¿no? Entonces uno ya tiene que ir manejando eso. Importante, muy importante. Acá tenemos una Cattleya mossiae, una planta excelente, muy fuerte. Lo mismo la anterior, ver crecimiento. Otra cosa que quería notar es que, digamos, un buen crecimiento, un buen enraizamiento, yo diría que es más o menos todo lo que mide desde el bulbo hasta la hoja. Eso tendría que medir una raíz. Si es más largo es mucho mejor. Pero si una raíz, por ejemplo, mide 10 centímetros o menos, pues hay problemas. No es una planta que va a tener mucho futuro, va a tener un futuro intermedio, digamos, ¿no? No va a ser un... Acá tenemos el ejemplo de una Cattleya trianae, también con este sustrato. Podemos observar todo el raizamiento, si lo ven por acá. Yo calculo más o menos eso, ese enraizamiento de largo, debe estar bordando los 30 centímetros, o de repente un poquito más. Eso es excelente ver eso. Esa planta se nutre rapidísimo, teniendo toda esa estructura radicular.
Acá tenemos la Cattleya doviana. Esta Cattleya pues es muy difícil cultivarla en Lima, ¿no? Inclusive yo he tenido años anteriores, he tenido, y se me han muerto, de estas se me han muerto como unas 10 plantas. Antes las cultivaba con pino y carbón, ¿no? O musgo verde, ¿no? Pero no, las puntas se quemaban, no daba esta planta. Sus raíces son un poco complicadas, sí, ¿no? Pero digamos acá es impresionante cómo ha enraizado. Ven todo el sistema radicular, es impresionante. No pensé que eso iba a pasar, pero lo que observé es que a la hora que la piedra empieza a evaporarse, esa evaporación le encanta a las raíces, le encanta, le encanta. Acá tenemos la enciclia microtos. Comparando, por ejemplo, la enciclia microtos con la doviana, que son bastante paralelos, podría decir, en los hábitats. Esta, por ejemplo, yo la tengo casi al sol, ¿no? O sea, secan bien rápido. No se puede mantener muy húmeda, muy húmedo, ¿no? Entonces hay que ponerlo más al sol y seca más rápido. Que la doviana la tengo más un poco más a la sombra. Y ven acá cómo va creciendo, ¿no? Acá se ven las puntas verdes. Esta es la Cattleya chileriana. Es una especie muy linda, muy impresionante su floración. Pueden ver acá las raíces, cómo han crecido por acá. Es muy lindo, es algo increíble, ¿no? Haber desarrollado tanta variedad en los cuales antes no, digamos, los cultivadores han tenido, pero no les han crecido, ¿no? Este es el sustrato piedra tipo 2. Bueno, el proceso de obtener este sustrato es tener un cernidor para adquirir un diámetro aproximadamente de 3,5, o si no, uno pues más o menos calculando ese diámetro uno lo puede estar seleccionando, ¿no? Acá estamos en el ejemplo de orquídeas cultivadas en sustrato de piedra tipo 2. Acá tenemos un híbrido, una potinara de Hisian Queen por Cattleya o de azúcar. Acá pueden observar, estas raíces son bien gruesas y este tipo de planta necesita un secado rápido. No le gusta estar en un sustrato húmedo. Esta, por ejemplo, en invierno más o menos me seca en 3 días, digamos, ¿no? En invierno. Y en verano me seca en un día. Casi todos los días tengo que regarla. Es bastante chamba, ¿no? Pero bastante trabajoso, perdón. Pero bueno, es preciosa, es hermosa esta planta. Una floración increíble. Incluso esta, pues, este es el híbrido
del orquidiario de orquifollaje de Francisco Villegas. Está ganado, un montón de premios en Medellín, en todo Colombia. Esta es la Potinana Chef Emperor. También es una planta que le gusta bastante aireación, por lo que ven cómo se ha entrelazado todo ese enraizamiento. También le gusta que seque rápido. Y como le decía, estos envases tienen que ser así, anchos, bastante anchos y chatos, para que seque rápido. Y tener un buen drenaje, hay que hacerle más huecos de lo debido, de lo que viene de las fábricas, porque estas macetas no son especialmente diseñadas para este tipo de cultivo, digamos, ¿no? Entonces necesitamos hacerle más huecos, más drenaje y lógicamente va a tener más ventilación, ¿no? Y va a secar más rápido. Acá tenemos otro ejemplo de este tipo de variedades. Es un híbrido de Cattleya tenebrosa por Cattleya forbesi, ¿no? Pueden apreciar acá el enraizamiento, todo este enraizamiento. Miren los espacios que hay entre las piedras. Hay bastante espacio libre, en las cuales ellas pueden entrar, pueden enredarse por todos lados. También, como le digo, necesita secar rápido, ¿no? Si no se pudren. Y el drenaje respectivo que le mencioné anteriormente. Esta es una Cattleya walkeriana, variedad Cerulia terra azul. Es casi el mismo procedimiento, sino que es más bajita el contenedor, más chato, perdón. Eh, Acá puede apreciar el enraizamiento. Muy bien ha ido con estas plantas. Excelente. Acá les voy a hablar de un sustrato, comúnmente acá le llamamos musgo serrano, y lo combino con el carbón, ¿no? Pero digamos, el musgo serrano, su nombre científico es la Disticha muscoide. Esta mezcla es el 50% de este musgo y el 50% de carbón. Los trozos de fibra del musgo serrano es de 8 milímetros a 10 milímetros. La granulación del carbón es de 5,2 milímetros a 7 milímetros. Ahora el preparado para este tipo de sustrato tiene que, tiene que cernirse bien, ¿no? Y digamos, tienen que ser los trozos de la dimensión que le dije, que de 8 milímetros a 10 milímetros. Cuando usted haga los cortes de estas fibras, siempre van a quedar impurezas o pedacitos más pequeños. Eso lo tiene que eliminar. No puede quedar ningún residuo pequeño o mediano, tiene que ser exactamente exacto. Si no, eso pues va a permitir que este sustrato no funcione bien. Va a demorar más días y aparte que no es bien aireado, ¿no? Lo que yo necesito ahí es un sustrato pequeño, pero bien aireado. Acá tenemos un ejemplo de este sustrato.
Acá tenemos un catacetum, ¿no? Puede apreciar acá claramente el enraizamiento. Si ve, si se da cuenta, tenemos trozos de este material y trozos de carbón. No va a encontrar ahí ni residuos más pequeños, no va a encontrar ahí en ese sustrato, ¿no? No va a encontrar más molido, ni pelusas, nada. Casi exacto tiene que ser, bien aireado. Vamos a hablar del sustrato, que es el mismo, pero o sea, digamos, lo preparamos diferente, ¿no? Pero es el 50% de musgo, este musgo, y 50% de carbón. Acá, por ejemplo, quería mencionar un detalle muy importante, ¿no? Justamente se me está olvidando. Este, muchas veces hay gente que ha dicho que esto no funciona. El problema es que la forma de que funcione, digamos, es agarrar las champas de este musgo, de donde proviene, digamos, y seleccionar solamente la parte de arriba, que es más o menos entre 5 y 10 centímetros de la champa que viene de este material, ¿no? El resto de abajo, eso no sirve para nada, porque ya es un material que está en un proceso de descomposición. Entonces, esta parte de arriba es una fibra mucho más dura, más consistente, ¿no? Y por lo cual yo uso 5 centímetros, digamos, de este sustrato, ¿no? Bueno, la granulación del carbón es de 1 centímetro a 2 centímetros. Este tipo de sustrato se desarrolla digamos, con un método por capas, ¿no? Yo primero pongo una capa de esto, ya por ejemplo, de la fibra, de este musgo, ¿no? De ahí le pongo el carbón, de ahí le pongo otra vez la fibra, de ahí otra vez el carbón, y así sucesivamente hasta donde va su contenedor o maceta, ¿no? Dependiendo la especie o la variación que usted quiera cultivar. Bueno, antes que todo quería mencionar que el musgo serrano que venden, digamos, en los viveros, ¿no? Ya eso es que viene la champa toda mezclada, toda molida, y eso no sirve en absoluto. Ese material no sirve porque eso ya viene muy molido y ya mezclado con la parte descompuesta, ¿no? Bueno, acá le voy a hablar ejemplos de orquídeas cultivadas, ¿no? De este sustrato, del tipo 2, de esta mezcla. Aquí, perdón, se me fue un ratito. Ya. Por ejemplo, es un híbrido de la Gold Jigger por una Chomburque espléndida. Acá pueden observar que este sustrato, digamos, yo diría que es intermedio, ¿no? Es un intermedio aireado. O sea, no es ni muy molido ni tampoco muy aireado. Es un término y medio. Pero pueden ver cómo crece, es muy interesante el enraizamiento.
Acá este es el sustrato tipo 3, ¿no? Es el musgo serrano con carbón. Esta combinación es también, digamos, el 50% de musgo y 50% de carbón. Los trozos de fibra de musgo serrano también uso 5 centímetros. La granulación del carbón sí, de 2 centímetros a 3 centímetros de diámetro. Este tipo de sustrato, como le decía, es el mismo sustrato, es el sistema anterior, una capa de musgo de estas fibras, de ahí viene el carbón, otra capa de fibra, carbón y otra capa, digamos, ¿no? Sucesivamente hasta donde tenga su maceta, ¿no? Con su contenedor. Acá tenemos un ejemplo, claramente vemos, esta es una Laelia Ansep. Puede observar que este material es mucho más aireado que el anterior. Esta mezcla es más aireada que la anterior. Acá tenemos un híbrido, Laelia Santa Bárbara Sunset Showtime. Acá puede ver con claridad, ¿no? Las raíces y el sustrato que es bastante aireado. Bueno, por lo que pueden observar, pues en este tipo de especies, ¿no? Lo que son Anceps o Chomburquias, ¿no? Este, generalmente las cultivo o en este tipo de maceta de ladrillo, ¿no? Para que no mantenga la humedad, tiene que secar rápido, ayuda a secarlo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de Chomburquia. Ya este tipo de contenedor es diferente de una canasta, ¿no? Es mucho más aireado. En este tipo ya como es más grande, acá lo que la forma en que yo he plantado estas chomburquias es ponerle el carbón del diámetro que le digo, ¿no? Pero es a la mitad, digamos, ¿no? La mitad del contenedor tiene puro carbón y de la mitad para arriba ya es mezcla, ¿no? O sea, de la mitad, digamos, le pongo la capa de estas fibras, ¿no? De ahí viene el carbón, otra capa, carbón, y claro, y ahí va. Son dos. Sí. Esta planta le encanta mucho estar bien aireado, ¿no? Bien aireado. El sol también. Y un río frecuente. Acá vamos a hablar del sustrato de piedra y pino. Esta mezcla también es del 50% de piedra y 50% de pino. La granulación de estos dos materiales son de 2,4 milímetros a 4 milímetros. Yo quería cultivar psicosis, ¿no? Pero necesitaba un sustrato, digamos, que mantenga una cierta humedad y que seque rápido a la misma vez, ¿no? Entonces, esa fue mi idea, ¿no? Entonces, propuse este sustrato y me crecieron muy bien.
Acá hablemos de riego. Bueno, digamos mi recomendación para la gente que está empezando es tener, digamos, no más de 3 géneros o especies, digamos, ¿no? Y tener, digamos, macetas adultas, perdón, plantas adultas, ¿no? Y tener la misma dimensión de maceta para que todo, digamos, todo sea uniforme, ¿no? Ya si necesitamos comprar otras especies o de repente pafios o qué sé yo, digamos, por ejemplo, que eh, Pleurotalis o cosas así pequeñitas, pues ya el río ya no va a ser uniforme, digamos, ¿no? Porque va a tener que, las plantas pequeñas van a tener que regarse más seguido que las otras. Entonces, es otro tipo. Para uno que pueda, digamos, ensayar los sustratos que les estoy hablando anteriormente, como le dije al principio, unas 3 macetas vacías transparentes, eche su piedra o eche esa mezcla de pino, digamos una maceta llena, la otra al 50% y otra la cuarta parte, y más o menos usted va viendo cuánto tiempo demora en secar, ¿no? Y más o menos usted va viendo cuál le conviene más, ¿no? De repente con 50% le va mejor o que esté lleno el material, ¿no? Eso va dependiendo, usted tiene que hacer ese detalle, digamos, ¿no? Y es claramente también tener en cuenta que es bueno tener un pH de 7, ¿no? De 7 grados, digamos, ¿no? Acá, como les mencionaba anteriormente, no tenemos una regla exacta para el riego. Especie o género se puede, se puede regar diferentemente, ¿no? Por ejemplo, yo en la colección de res que tengo, pues las que tengo en musgo blanco, la riego diferente que las que tengo en carbón y pino. Las que tengo en carbón y pino las riego más frecuentemente, se evaporan más rápido que la de musgo blanco, ¿no? El musgo blanco seca más rápido. O también si tengo plántulas pequeñas, digamos, eso se riega más seguido. Entonces, no podemos regar este, plantas grandes con plantas pequeñas. Eso puede perjudicar a las pequeñas. ¿No? Si uno desea cultivar orquídeas bebés, pues eso sí es más complicado, ¿no? Hay que tener bastante experiencia para manejar estas plantas, es una observación tremenda. Aquí, por ejemplo, podría agregar también el riego del sustrato pequeño, ¿no? Ese sustrato está diseñado para mantener casi una humedad bien constante, ¿no? Entonces hay que observar que ese sustrato esté bastante mojado al principio no se riega, y de ahí tener una ligera humedad, no dejarlo secar siempre. Eso hay que tener en cuenta, por eso
Los ejemplos que le decía, debe investigar cómo es su lugar, ¿no? Ensayar con sustratos ahí cuánto demora en secar y todo eso. El riego diferenciado, como yo le explicaba, acá las redes, exactamente más o menos yo las riego cada 6 días, digamos, ¿no? Y las que tengo de carbón cada 3 días. También tengo unas macetas más pequeñas, en unos contenedores más pequeños y de sustrato de carbón con pino, término medio, lo riego más o menos cada 2 días, ¿no? Y la granulación es importante también, pues, ¿no? La granulación y el tamaño del sustrato, ¿no? En la maceta. Eso tiene que ser uniforme la granulación, no le puedes meter más chiquitos o más grandes. Es uniforme. Tiene que secar tanto arriba como abajo, ¿no? Y eso es por eso, o sea, digamos, yo he tenido problemas, eh, al principio he tenido esos problemas porque no hacía mi granulación no era tan exacta y a veces me quedaba partículas más pequeñas. Entonces yo tenía, digamos, unas 20 plantas que secaban al mismo tiempo y tenía unas que no secaban igual a las otras, ¿no? Y que tenía, como me demoraba un día más en secar o 2 días, esas plantas tienen a poder irse más rápido las raíces. Entonces ese es el ejemplo que les quería decir, ¿no? Tiene que ser exactamente casi igual la granulación para que seque exactamente. Y eso va a depender también, como le digo, del riego, ¿no? Que sea uniforme. Este es un ejemplo de riego diferenciado. Acá, por ejemplo, puedo observar en un contenedor, que es la cuarta parte, la otra el 50% y la otra llena, ¿no? Usted puede observar ahí la humedad. Tiene que ser un contenedor transparente, ¿no? En tal caso, usted simplemente lo saca del contenedor, lo vacía y ve si está seco o no está seco, ¿no? Es importante tener una excelente ventilación, definitivamente. Como le voy a decir, mucha, mu- las macetas que nos ven algunas, ¿no? No tienen, yo les hago bastante drenaje. Más perforación, mejor. Pero claro, eso va a depender del género también, ¿no? O la especie. Es muy importante también los contenedores también, ¿no? Yo al principio, yo recomiendo que sean transparentes, ¿no? ¿Por qué? Porque usted puede observar cómo le está yendo el sistema radicular. ¿Están caminando sus raíces?
se están quemando las puntas, es que estar observando eso. Ya cuando usted ya tenga, digamos, una buena experiencia del sustrato, cómo funciona, ya lo puede poner, digamos, en otro tipo de macetas, pero al principio tiene que ver cómo funciona.